De lo que yo os vengo a hablar es básicamente de un concepto que se está empezando a desarrollar, aunque ya lleva una serie de años, que es Internet de las Cosas. Y vamos a empezar por lo más básico de todo, y es probablemente en la única transparencia donde no vamos a tener ninguna polémica, y es en definir qué son las cosas. Estamos hablando de objetos cotidianos, estamos hablando de objetos que están con nosotros desde siempre, algunos desde hace menos tiempo. Estamos hablando de puertas, estamos hablando de sillas, estamos hablando de vehículos, estamos hablando de cosas que están con nosotros. No estamos hablando de ordenadores, no estamos hablando de teléfonos móviles de última generación, estamos hablando de ese tipo de cosas. Cuando a esos objetos les damos una identidad, es decir, le ponemos una dirección en Internet o en cualquier otro sitio, algo que permite dirigirnos a ellos de forma única y que nos permite identificar entre el resto de los objetos, cuando a esos objetos les damos una capacidad de conectarse con el mundo, les damos alguna capacidad de transmitir información o de recibir información, cuando además les colocamos algún tipo de sensorización o de actuadores que permiten recoger información de su entorno o actuar sobre el entorno que los rodean, y cuando además les damos una mínima capacidad de proceso, es decir, les damos no inteligencia, sino capacidad de cómputo, esos objetos pasan de ser objetos normales a objetos inteligentes. Si además esos objetos inteligentes los mezclamos entre sí, los introducimos en un entorno donde se comunican entre sí, a ese ecosistema que acabamos de crear, donde los objetos se comunican entre sí, pero también se comunican con las personas, cambiando la experiencia de uso de esos objetos de las personas, a ese nuevo ecosistema que acabamos de crear le llamamos Internet de las Cosas. Y si además esa Internet de las Cosas la empezamos a aplicar a determinados sectores industriales, esos sectores industriales empiezan a generar oportunidades o empiezan a generar nuevos modelos de negocio, como por ejemplo las Smart Grid, si estamos aplicando el Internet de las Cosas a los sistemas de medición de energía, o las Smart Farm o las granjas inteligentes cuando lo estamos aplicando al sector agrícola, las Smart Home o las casas inteligentes o las casas domóticas si lo aplicamos al sector de la construcción, o a los edificios con los edificios inteligentes, a las ciudades con las Smart Cities o a los coches con los Smart Cars que estamos viendo ahora. En general, la idea que os voy a intentar transmitir es que todos los objetos que conocemos van a terminar a medio plazo teniendo estas capacidades y que van a transformar completamente las industrias donde están. Y ahora mismo tenemos claramente identificadas esas, pero al final tendremos un smart asterisco porque prácticamente todo confluirá por ahí. Esto es un sector absolutamente nuevo. ¿Cuántos de los presentes han escuchado hablar de Internet de las Cosas? 3, 4, bueno, no está mal, ¿eh? Este porcentaje va creciendo de presentación en presentación, ¿eh? Pero sigue siendo un sector muy novedoso. Es un sector que hace un año y medio prácticamente no tenía ninguna entrada en Google. Cuando buscabas Internet de las Cosas en Google, pues salían cosillas, pero salían muy pocas cosas. Y como todo sector incipiente está lleno de retos tecnológicos, os voy a enumerar unos cuantos, porque detrás de todos estos retos, como ya veremos, hay grandes oportunidades. El primero de los retos tecnológicos, y me vais a permitir que me baje para estar un poquito más, porque yo creo que al final me voy a terminar cayendo de ahí. El primero de los retos tecnológicos es el de la energía. La expectativa de todo el mundo es que cualquier objeto inteligente pueda ser autónomo de forma infinita. Nadie nos estamos imaginando que tengamos que ir cambiando las pilas de miles de sensores, porque no haríamos otra cosa. Yo ya solo con los mandos que tengo en mi casa ya soy una persona bastante desgraciada cambiándole baterías. Pues imaginaos si en casa tuvieseis 200 sensores, que ya los tenéis, probablemente en cada una de las casas ya el número de sensores está por ahí, si tenéis en cuenta los sensores que hay en los aires acondicionados, en los electrodomésticos, están ahí, lo que pasa es que no se comunican con el exterior, pero cuando eso ocurra vamos a tener que resolver problemas de energía, porque insisto, la expectativa es que funcionen autónomamente toda su vida. Entonces, para eso hay que mejorar mucho toda la tecnología de baterías, que aunque han mejorado mucho, en los últimos 10 años se han aumentado se han duplicado la capacidad de almacenamiento de energía, pero no es suficiente. Estamos hablando de introducir tecnologías de baterías de estado sólido que no tienen una gran capacidad de proporcionar energía, pero que la densidad energética, es decir, el número de vatios por kilo, es muy superior al que conocemos ahora mismo, probablemente 3 veces mayores que las baterías de ion litio. Esperamos que los mecanismos de recarga de esas baterías sean absolutamente distintos a los que conocemos ahora, y se está introduciendo un concepto que es el de la recolección de energía. Es decir, hablamos de sensores
cuya necesidad energética es tan pequeña que podríamos estar captando la energía para hacerlos funcionar de la energía electromagnética que hay ahora mismo en el aire. Aquí seguro que hay una red wifi que podríamos estar sacando energía, por supuesto del sol, pero también de las vibraciones. Se están desarrollando sensores que, colocados en carretera, generan energía con las vibraciones de los coches al pasar. Y probablemente la pieza más importante es que los consumos de todos estos dispositivos se están reduciendo de una forma dramática. Cualquier microcontrolador actual de 16 bits de última generación consume un 10% de la energía que consumía con la misma capacidad hace 2 años. Toda la industria se está moviendo para intentar reducir de una forma dramática la huella energética que tienen todos estos dispositivos. Desde el punto de vista de la conectividad, volvemos a tener un montón de retos, porque ahora todos estos dispositivos deben de conectarse al mundo, pero lo que se está utilizando para conectarlos son las tecnologías que ya conocemos. Wi-Fi, tecnologías de telefonía, en general sistemas de telecomunicación no pensados para pequeños dispositivos, sino pensados para usuarios, para transmitir información entre usuarios. Fijaros que la característica de muchos de estos sensores es de una transmisión prácticamente nula de datos. Si estamos hablando de un sensor de incendios, a lo mejor que se han depositado 1000 sensores en un bosque, probablemente nunca tengan que transmitir un incendio. Lo que tienen que estar es pendientes de que no se produzca, que no detecten ningún indicio de incendio, pendientes de que tienen conectividad y solamente en ese caso transmitir una alarma. Las redes que conocemos ahora mismo no están preparadas para poder hacer este tipo de cosas, ni las redes de telefonía, ni las redes Wi-Fi, ni las Bluetooth, ni las Wi-Fi que conocemos. Entonces hay retos para resolver ahí. También hay que ir trabajando en todo lo relacionado con las redes cableadas, que parece que es una cosa negativa. Todo el mundo piensa que todo tiene que ser wifi y no necesariamente todo tiene que ser wifi. Yo pienso que las conexiones inalámbricas son fantásticas porque solucionan la vida de la gente, pero yo nunca pondría ninguna misión crítica bajo una conexión wifi. Yo tiraría mi cable y si la seguridad de mi madre o de mi hijo o de mi casa dependiese de eso, desde luego que tendría un cablecito por muy feo que quede en la pared, porque las redes wifi son muy vulnerables y ahora vamos a hablar también de todo esto. Siguiendo con todo esto, aparecen retos tecnológicos como es la seguridad. La vulnerabilidad de todo el mundo que estamos construyendo es cada vez mayor. Yo hice una presentación similar a esta en el mes de julio y les ponía como ejemplo, o les preguntaba a los asistentes, cuánto íbamos a tardar en que un coche fuese reprogramado en marcha por un hacker mientras estaba en funcionamiento. Bueno, pues tardamos una semana. A la semana siguiente ocurrió en Estados Unidos y un conjunto de hackers fueron capaces de modificar la programación de un vehículo en marcha. O sea, hay un gran reto desde el punto de vista de seguridad que debemos de resolver. La privacidad es otro de los puntos que está más abierto y lo estamos empezando a experimentar también incluso con las primeras oleadas de tecnología. Los contadores electrónicos te están exponiendo de una forma brutal, porque tú vas por la calle y estás viendo el parpadeo del contador y sabes si la persona que hay dentro está consumiendo o no está consumiendo. No es equivalente a lo que estaba ocurriendo en Internet, porque anteriormente en Internet la exposición era aceptada por ti. Tú decidías, si entrabas en una tienda online, decidías dar tus cookies o no darlas y asumías que eso te iba a ocurrir. La exposición que vamos a tener a todo esto es que no la podemos ni imaginar. Y además estamos hablando no de comunicar al mundo datos de cuáles son tus hábitos de consumo, que ya en sí son importantes, sino de transmitir al mundo datos sobre tu vida más íntima. Los sistemas de este tipo van a ser capaces de saber cuándo te acuestas, cuándo te levantas, qué has hecho por la noche, cuántas veces has ido al baño. Entonces, son informaciones muy delicadas que deberemos de gestionar. Las implicaciones legales que todo esto va a tener, y las estoy citando muy por encima, pues tampoco hay nadie que ahora mismo sea capaz de definirlas. Cuando un coche de estos totalmente autónomos atropelle a alguien y lo mate, ¿de quién es culpa? Porque antes estaba claro que era se hacía un estudio, pero era del conductor, pero nunca le echaba la culpa a nadie al diseñador del software que llevaba el ABS de ese coche. Pero cuando el coche va absolutamente solo por la calle, toma una decisión y mata a una persona, esto abre completamente un mundo que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero es un mundo que vamos a tener que recorrer sí o sí, porque ha ocurrido muchas veces anteriormente y seguirá ocurriendo. La tecnología va muy por delante de la legislación irá apareciendo posteriormente. Bueno, pues la buena noticia es que todo esto
que yo creo que son retos que tenemos, realmente son oportunidades para la industria. Y son oportunidades para todos nosotros. Muchas de estas cosas que os he comentado se van a resolver, pero se van a resolver en empresas pequeñas, en empresas medianas, no necesariamente las grandes empresas. Estamos enfrentándonos a un mundo, el mundo de Internet de las cosas, que es una frontera totalmente inexplorada. Y el primero que llegue, el primero que avance, el primero que sea capaz de proponer algo rompedor, probablemente defina el mercado. Y estamos ahí, ¿eh? Ahora mismo no hay prácticamente nada, lo vamos a ir viendo. La pregunta que me hace todo el mundo, ¿dónde estamos? Bueno, pues lo único que tenemos también claro en este caso es que el 99,99999% de las cosas no están conectadas. O sea, es así. Tenemos conectados las cosas que ya han nacido así. Tenemos conectados los teléfonos móviles, tenemos conectados los ordenadores, tenemos conectadas las alarmas que se han diseñado ya conectadas, pero la inmensa mayoría de las cosas no lo están. Recordad de qué estoy hablando. Estoy hablando de los pomos de las puertas, estoy hablando de las sillas, estoy hablando que este asiento probablemente dentro de no muchos años tendrá una conexión que nos dirá si hay alguien sentado o no hay alguien sentado en él. La inmensa mayoría de las cosas no están conectadas. Y por lo tanto es un mercado absolutamente virgen que podemos abordar. Este mercado está acelerando, y está acelerando de una forma dramática, y está lleno de indicios. Por todos los sitios aparecen indicios. El primero de ellos es que las grandes compañías se están metiendo a muerte con todo esto. Apple ha sacado una división completa y ha empezado a sacar ya kits de desarrollo tanto para Smart Home como para Smart Health. Google se ha puesto a comprar empresas, ha comprado Nest, una empresa de termostatos, ha comprado Wave, que es una empresa de redes, en fin, prácticamente todos los grandes empiezan a hablar ahora abiertamente de Internet de las cosas. Pero además la tecnología nos está empezando a permitir hacer cosas que eran impensables hace 2 días, pero hace 2 días me refiero a principios del año pasado casi. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, ya se ha desarrollado un dispositivo que en 1 milímetro cúbico lleva un ordenador, una placa solar, un transmisor de radio y un sensor de presión que se introduce en el interior de un ojo humano. Y eso sirve para medir la presión intraocular del ojo y en caso de que pase determinado umbral, transmitirlo al teléfono móvil para dar una alerta, porque es la presión intraocular es una de las causas del glaucoma, que es la mayor causa de ceguera en el mundo. Ese dispositivo que va en ese milímetro cúbico tiene más capacidad de cálculo que mi primer ordenador, que fue un Commodore 64 en los 80, y mis padres se gastaron ese ordenador. Para mí probablemente el sueldo de un mes o más de sus sueldos de aquella época. Hoy estamos comprando esa capacidad de cómputo por menos de €1. Ahora mismo compras en cualquier sitio online el equivalente a lo que era un Commodore 64 por céntimos de euro. La tecnología se está reduciendo a tal nivel que nos está empezando a permitir hacer cosas que eran impensables, insisto, hace 2 años. Se puede comprar por menos de €1 hoy, en cualquier sitio online especializado, una tarjeta Wi-Fi que es capaz de transmitir el estado de on-off de un sensor, por menos de €1. Es que estamos hablando de nada. La demanda se está disparando, empiezan a surgir demandas por parte de los usuarios, por ejemplo los smartwatch, los relojes inteligentes, que podríamos discutir si esto es Internet de las cosas o no es Internet de las cosas, pero es algo que llevábamos toda la vida usando, que no estaba conectado y que ahora empieza a estar usado. No es la industria lo está empujando, pero se está produciendo la demanda. Los termostatos estos inteligentes que se están empezando a vender, lo mismo. Termostatos han existido en las casas toda la vida y ahora se están empezando a exigir ya, el mercado más avanzado está empezando a exigir que esos termostatos no solamente hagan lo que hacían antes, sino que se relacionen con los habitantes de esa casa de una manera mucho más inteligente, que sean capaces de aprender las costumbres de esas personas para adaptar las temperaturas de la casa y reducir el consumo energético y la huella energética de las casas. Además se está produciendo una guerra de estándares. Cuando empiezas a ver que las grandes organizaciones empiezan a intentar estandarizar algo, es que esto se está
poniendo verdaderamente interesante. Y todas las grandes organizaciones ahora mismo de estandarización están intentando generar estandarización en Internet de las cosas. Esos son los indicios. Y otro indicio muy interesante, que es lo que os comentaba, esta fue mi primera presentación de Internet de las cosas en el año 2011. Vino una persona y le pedí por favor que se hiciese una foto, ¿no? Porque es la realidad. En el año 2011 nadie hablaba de esto, nadie tenía claro para qué servía esto, y hoy somos capaces de llenar auditorios, no muy grandes todavía, pero se empiezan a llenar auditorios. Bueno, llevando un poco el análisis de las expectativas a un plano un poquito más profesional, os presento una de las gráficas que se utilizan habitualmente en las tecnologías de información para evaluar cuál es el estado de madurez de las tecnologías. Estas gráficas o estos estudios los realiza una empresa americana que se llama Gartner, que lo que hace es básicamente evaluar el estado de madurez de distintas tecnologías a lo largo de los años, y se inventan una grafiquita que dice básicamente que esta primera parte son las tecnologías que están surgiendo, que llegan a la parte superior, que es lo que se llama un pico de expectativas infladas, que luego caen en un abismo de desilusión porque te das cuenta que aquello no es lo que esperabas, y luego ya poco a poco algunas de ellas, porque muchas se quedan por el camino, empiezan a ir ascendiendo por la rampa de productividad hasta llegar a la meseta de productividad, que es cuando las cosas son realmente productivas y eres capaz de sacarlas dinero. Pues bien, ¿dónde está nuestro Internet de las cosas? Pues está justo en el pico de expectativas, ahora mismo. Si vais hacia atrás, Internet de las cosas en el último estudio está justamente en el puntito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se supone que tiene un entusiasmo exagerado, es decir, los medios de comunicación se están poniendo a hablar de todo esto como si fuese la solución a todos los problemas que tiene la humanidad. Se supone que las proyecciones actuales no son todos lo realistas que deberían de ser. Hay una inmadurez tecnológica, en eso podemos estar de acuerdo, pero no es menos cierto que si miramos quién estaba en ese punto en el año 2010, estaba la tecnología 4C y el cloud computing. Hoy hay muchísimas empresas que viven de esto. Estamos hablando de hace 4 años. En el año 2011 estaba la televisión por internet y las tecnologías de Near Field Communication, de comunicaciones de proximidad. En el año 2012 estaban las impresoras 3D que se venden en los grandes almacenes ya. Estamos hablando de algo que se puede comprar por 500 euros. Y en el año 2013 estaba la gamificación o los dispositivos wearables, ¿cómo se llaman? Llevables, que no sé. Entonces, pese a que estamos en ese punto de inflación, todo nos hace pensar, o todos los indicios nos indican, valga la redundancia, de que esta nueva industria se va a convertir en una de las grandes industrias que van a mover la economía en los próximos años. Y esto, ¿cómo lo traducimos en dinero? Bueno, hay 3 grandes estudios que se han hecho, los han hecho dos grandes consultoras, Gartner e IDC, y una empresa que tiene mucho interés también en esto, que es Cisco, es uno de los grandes fabricantes de dispositivos de telecomunicaciones, y los han hecho además en distintos años. El primero de los estudios de Cisco es del año 2013, el de IDC es del año 2014 y el de Gartner es de principios del 2015. Sus previsiones son, Cisco decía que para el año 2020 esperaba que existiesen 50 billones americanos de cosas conectadas a Internet, o sea, 50.000 millones de cosas conectadas a Internet, que parece una exageración, pero fijaros que no es tanto. Hay casi 10.000 millones de teléfonos móviles operativos ahora mismo. Ahora mismo en el mundo hay más gente con acceso a un teléfono móvil que agua potable. Esta es la realidad que estamos viviendo. IDC lo corrigió un poquito en el año 14 y habló ya de 32 billones y Gartner lo ha bajado a 26 billones. Y además se mojaron e intentaron de alguna manera valorar el mercado, y valorando un concepto que se llama el valor económico, y es los mayores ingresos que se esperan o la reducción de costes que se esperan o el robo a otras industrias de valor. Y Cisco dijo que para 5 años esperaba que el valor de todo esto estuviese en cerca de 14 trillones de dólares. Estamos hablando de cantidades que yo las he tenido que leer 2 veces, ¿no? No sé que se me esté yendo ahí un cero. Estamos hablando de 14 trillones de dólares americanos. Recordar que un billón americano no es un billón europeo. En la conversión, de todas formas, estamos hablando de 10 billones de euros al cambio.
Las cifras han ido corrigiendo y aunque nos centremos única y exclusivamente en la más conservadora de ella, que es la que dio McKinsey, estamos hablando de más de 5 billones de euros en valor del mercado de estas tecnologías. De una manera muy grosera, si asumimos que el PIB español contribuye a la economía mundial en un 1,75%, estamos hablando de 96.000 millones de euros que se deberían de mover en esta industria o de valor económico creado en esta industria. Pongamos que me equivoco y que esto es 10 veces más de lo que debería ser. Estamos hablando de 10.000 millones de euros. Hablamos de unas cantidades económicas brutales y vais a ver por qué. Y lo vamos a ver ahora muy poco. La pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿qué tenemos que hacer las instituciones públicas, las empresas o los emprendedores para captar parte de toda esta riqueza? Porque esto está por allí y ya sabemos que hay un porcentaje enorme que se lo van a llevar las grandes corporaciones. Probablemente casi todas en el lado oeste de Estados Unidos. Pero hay mucho. Y además, esto, al contrario de lo que ocurre con otras tecnologías en Internet, tiene un mundo físico, porque los sensores hay que atornillarlos a las paredes, y hay que montar redes, y hay que montar baterías. No es como el mundo puro de Internet, que es absolutamente virtual y que te colocan en un centro de datos en Estados Unidos y no tienes absolutamente nada que hacer. Aquí hay un mundo físico lleno de oportunidades que tenemos que identificar y que tenemos que poner en marcha. Este es nuestro objetivo. ¿Cuáles son las oportunidades? Vamos a intentar caer un poquito más porque creo que es además la idea general de todo esto. Bueno, os he pintado lo que podríamos llamar la cadena de valor de Internet de las cosas, es decir, en qué sectores se va a empezar a mover todo esto. Os he identificado el mundo de los componentes, ahora los vamos a detallar, el mundo de los objetos inteligentes, de las empresas de telecomunicaciones, facilitadores de servicios, integradores de sistemas y proveedores. De toda esa tarta que hemos hablado, entre un 5 y un 10% se lo van a llevar cada una de estas dos primeras columnas, es decir, la primera de ellas, los fabricantes de tecnología base, los que fabrican los microcontroladores, los que fabrican los transmisores de radio, los que hacen todo lo relativo a la energía. Pero aquí viene lo más interesante, los objetos inteligentes se van a llevar entre un 5 y un 10%, y aquí hablamos de viviendas, de electrodomésticos, de juguetes, de ropa. España es una potencia en fabricación de ropa. Hablamos de ropa, no os he hablado de la ropa, son ejemplos muy interesantes. La ropa va a tener una función totalmente distinta a la que conocemos ahora, o además de la que conocemos ahora, van a tener otro tipo de funciones, por ejemplo, biomédicas. Se están ya desarrollando tejidos que van a permitir que una camiseta interior pueda estar analizándote tu temperatura, tu ritmo cardíaco y pueda estar monitorizando. Estamos hablando de dar inteligencia, ese es un ejemplo muy bueno, porque hay que poner un sensor que mida tu ritmo cardíaco, tu temperatura, hay que poner algo que lo calcule, hay que poner algo que lo transmita y hay que darle una dirección para que cuando se recibe se sepa de quién estamos hablando. Este es un ejemplo muy bueno de lo que podríamos llegar a hacer. Bueno, pues en todo este mundo hablamos entre el 5 y el 10%. Si nos vamos a las telcos, que se supone que van a manejar entre un 15 y un 20%, aquí las compañías que conocemos ahora o compañías que se van a crear, porque no necesariamente las compañías que conocemos ahora van a ser las que van a manejar este mercado, porque el tipo de redes que se necesitan aquí o el tipo de servicios, no digo que no lo puedan hacer, probablemente lo puedan hacer, pero el hecho es que no lo están ofertando, y el hecho es que en muchos sitios de Europa están surgiendo ya compañías especializadas en dar conectividad a objetos, no en dar conectividad a personas. O sea, cualquiera de los grandes players que conocemos en España está muy especializado en darte una comunicación en un teléfono móvil o ponerte una banda ancha en un hogar con 200, 500, 1000 megas. Pero no hay nadie especializado que por lo menos esté anunciando en comunicarte 50.000 sensores que has tirado, literalmente tirado, en un campo de cultivo. O sea, todo esto va a ser otra gran oportunidad. Pero no solamente nos van a tener que dar las plataformas de acceso, nos las tienen que mantener, es lo que hablamos. Yo tengo un sensor de incendios perfecto en un árbol, en un bosque, pero hay alguien que tiene que ir a mirar que eso funciona de vez en cuando, hay alguien que tiene que hacer un mantenimiento básico, hay alguien que me lo tiene que facturar, que me tiene que dar un gateway de acceso para que una persona normal, que no es un tecnólogo, pueda acceder a ver si eso está bien o está mal, o si se ha producido un incendio o no se ha producido un incendio. Los facilitadores de servicios, que se espera que manejen entre el 10 y el 20%, son todos aquellos que dan las herramientas necesarias para montar todo esto
como un servicio, como una industria. Los fabricantes de bases de datos, los fabricantes del hardware, las plataformas de software, pero no de los sensores, sino las que hay en los grandes servidores, las que hay en los grandes centros de datos, que tienen que recoger una información que es brutal. Fijaros que si solamente tuviésemos un sensor en una casa, hiciésemos una lectura de ese sensor una vez al minuto, estaríamos generando 32 billones de datos al año. Eso hay que recogerlo, hay que procesarlo y hay que, con esos datos, generar información y generar algo de utilidad, generar servicio. Eso es otra gran oportunidad para muchas de las empresas. De estas empresas, de las primeras, de las telcos, seguramente que estamos hablando de los grandes, pero de las segundas hay oportunidad para todo el mundo que se quiera poner en esto. Si vamos un poquito más adelante, aparece uno de los sectores que más oportunidades creo que vamos a tener, que es el de los integradores de sistemas, porque como decía antes, esto tiene un mundo físico. Alguien tiene que llegar a una industria o a un fabricante de cualquier cosa y decirle, muy bien, usted va a poner todo esto, pero se lo tenemos que integrar con sus sistemas de información, tenemos que darle plataformas de gestión. Todo eso es otra gran oportunidad que va a surgir. En el despliegue de soluciones, pensemos en un sector como pueda ser el turístico en Canarias, que es un sector, bueno, base, no os voy a contar nada al respecto. Ahora podemos ver que incluso puede haber oportunidades ahí, pero alguien tiene que irse hotel por hotel a montar todo esto. Y alguien tiene que generar todos esos servicios. Eso va a ser una industria local. Una empresa en Silicon Valley difícilmente va a poder hacer eso. Ahí hay grandes oportunidades. Los proveedores de servicios, como decíamos, bueno, pues nuevamente, no hay un Google de las cosas, no hay un Twitter de las cosas, ni un Facebook de las cosas. ¿Y cuánto tiempo creéis que va a pasar hasta que eso exista? Muy poquito. Las cosas, los objetos tienen que comunicar sus datos en algún lugar, en algún sitio tienes que ir a buscarlos. Y hoy no existe. Luego alguien los tiene que crear. Vamos, dentro de 10 años alguno de vosotros se acordará de esta charla, porque dentro de 10 años habrá algún hiper mega multimillonario que lo ha hecho en Estados Unidos o en cualquier otro sitio. Fijaros que es que estamos en una situación muy similar a la que vivíamos en Internet en los años 80. En Internet, en el Internet de las personas, por poner un apellido, en los años 80 una cuenta de correo electrónico costaba $500.000 de pesetas al año. Una cuenta de correo electrónico, hoy se regalan. En esa época no había buscadores, no había Facebook, no había absolutamente nada, era una industria absolutamente virgen. Y cuando nos preguntaban, y le preguntábamos a las empresas, ¿y para qué vale esto de Internet? La mayoría de la gente decía, pues no lo sé. Pues mira, pues no puedo entender, $500.000 de pesetas por una cuenta de correo electrónico, pues para nada, absolutamente para nada. Bueno, Internet ha dinamitado, ha destruido muchas industrias que conocíamos. De la misma manera que lo ha hecho Internet, Internet de las cosas lo va a hacer exactamente igual. Seguimos, oportunidades. Focalizando en el mundo de la fabricación. España, estos son datos de fabricación en España, fabrica 6 millones de electrodomésticos de línea blanca. Dentro de no demasiados años, todos esos electrodomésticos, o por lo menos la gama alta de esos electrodomésticos, van a estar absolutamente conectados. Lavadoras, frigoríficos, todo va a estar conectado. Alguien tiene que generar esa tecnología para la conexión de esos dispositivos y alguien se tiene que encargar de mantenerlos, porque es muy probable, desde luego lo vamos a ver en los coches, ya se está viendo en los coches de gama alta, que esos electrodomésticos estén permanentemente conectados a su fabricante, cosa que ahora no ocurre. Ahora un fabricante de todo este tipo de cosas, cuando fabrica, lo lanza y ya está. Pero después esto va a ser como un hijo, lo vas a tener hasta el día que se muere. O sea, no hay... Siempre conectado, siempre diciéndote qué le pasa, siempre quejándose de algo. Eso se lo tenemos que montar, eso se lo tiene que montar alguien. Generamos 2,1 millones de vehículos en España, no estamos hablando de en el mundo. Y tenemos, no las fabricamos, pero tenemos 24 millones de viviendas operativas, donde se pueden hacer muchísimas cosas. En el mundo de la vivienda, tanto en la vivienda nueva como en la rehabilitación de la vivienda antigua, Internet de las cosas puede generar una revolución, desde luego en temas de gestión energética, pero también en temas de habitabilidad, de seguridad, lo veremos un poquito más en detalle. En la gestión de las pequeñas oficinas, a mí una de las cosas que más me parecen probables es que Internet de las cosas va a traer la automatización industrial a las pymes.
porque es que las pymes, ahora mismo cualquier industria se puede automatizar, pero para poder automatizar una industria necesitas inversiones brutales. Necesitas de empresas que cobran mucho dinero para hacerte proyectos de ingeniería muy sofisticados. Lo que hace que una pyme, y no olvidemos que la mayor parte de la empresa española, todos sus empleados entran en el coche del jefe. O sea, son empresas de menos de 4 empleados. La inmensa mayoría, no sé el dato exacto, pero probablemente el 90%. No sé cómo será en Canarias, pero por ahí. Internet de las cosas va a permitir la automatización de procesos industriales a empresas muy pequeñitas que antes sencillamente no se lo podían permitir. Pensar, por ejemplo, que muchas de estas empresas son pequeñas explotaciones agrícolas o ganaderas, que tienen muchas posibilidades de mejorar su producto, de mejorar su servicio o de llegar a otros mercados utilizando estas tecnologías. Nada de lo que se va a implantar en esas empresas ganaderas o en esas empresas agrícolas se va a inventar, todo está inventado. Si buscas una gran compañía que esté ahora mismo produciendo, casi toda la tecnología está ahí. Lo que no está es accesible para un agricultor. Internet probablemente, Internet de las cosas, va a brindar esta oportunidad. Hablamos de la gestión de pequeños centros de datos, porque al final cada casa, cada vivienda se va a convertir en un centro de datos crítico, que tiene sensores, que requiere de una alimentación ininterrumpida, porque claro, si se va la luz no puedes dejar allí todo esto muerto, que requiere de una supervisión, que requiere de una conexión a Internet. Yo, como anécdota os puedo contar que en Telefónica hicimos un proyecto ya hace casi 15 años para llevar el teletrabajo a muchos vendedores. Entonces yo, mi función allí era dirección de sistemas, pensé, bueno, vamos a reducir los centros de datos. Pues no, lo que abrimos fueron 1.500 centros de datos, porque en la casa de cada uno de los vendedores se convirtió en un pequeño centro de datos que había que gestionar, que había que reparar, que había que estar pendiente de él, que cuando no le funcionaba el ADSL era un drama. Era un drama, pues eso es lo que va a ocurrir. Cada instalación se va a convertir en un pequeño centro de datos que habrá que gestionar y alguien lo tendrá que hacer. Y además se pueden producir efectos muy curiosos como la concentración de proveedores. Yo no imagino que en el futuro tengamos un contrato de alarma con una empresa, un contrato de comunicación con otra, un contrato de gestión energética con otra. Probablemente aparezcan players que te den la gestión integral del negocio o la gestión integral del hogar. Nuevamente esos players son muy probablemente players locales, no son players internacionales. Otra gran oportunidad que podemos explorar. La gestión del hogar, creo que ya me he ido adelantando. En gestión energética, os puedo poner un ejemplo muy tonto. Yo implemento este tipo de dispositivos, los implemento en mi propio hogar. Yo he hecho una transformación de una caldera de gasoil estándar, tradicional, de hace un montón de años. Hemos metido un pequeño criterio de gestión energética y se ha producido un ahorro de un 30% en el consumo, en la factura de mi casa. El cambio climático también ayuda un poco, porque pues, las temperaturas no son siempre igual, pero se pueden obtener beneficios muy rápidamente que van directamente al bolsillo de la gente y gente que tiene, por ejemplo, viviendas unifamiliares dedica muchos miles de euros al año en energía, en electricidad, en gas, en gasoil, un ahorro de un 10%, que es un ahorro, vamos, casi limpiando lo que hay se puede conseguir un ahorro de un 10%, estamos hablando de ahorros a las familias de mucho dinero y por lo tanto de mercados potenciales que pueden explotar. Y no estamos hablando de placas solares, ni vamos a entrar en esta historia, sino de lo que hay, cómo optimizamos su consumo. Os pongo ejemplos muy tontos. Yo he gestionado que la temperatura del agua en mi vivienda, del agua caliente sanitaria, no sea siempre la misma, sino que vaya variando a lo largo del día según las necesidades. Porque yo me ducho por las mañanas. Entonces yo por las mañanas la quiero una temperatura, pero luego tenerla 23 horas a esa temperatura cuando no se va a hacer uso es ridículo. Entonces fijaros cómo pequeñas cositas de objetos que no estaban conectados y que ahora ya lo están y que tienen un microcontrolador y que están conectados a internet y que yo los puedo monitorizar, se pueden convertir inmediatamente en grandes negocios y en grandes oportunidades de ahorro para las familias. La seguridad lo hemos comentado. Fijaros también en la seguridad no solamente de robos, sino de la supervisión de los habitantes de vuestra casa. En España, para el año 2020, pues entre personas menores de 16 años que requieren de supervisión, entre personas mayores de 70 años que requieren de supervisión, entre personas con discapacidades permanentes, que hay 3 millones en España, o temporales, que hay 1,5 millones, estamos hablando de que probablemente más del 30% de la población va a necesitar algún tipo de supervisión. El mercado que se abre para el control el control en positivo de esas personas es brutal. O sea,
Cuando algún día llegue, si llego a esa edad, lo que haré será pedir que me permitan estar en mi casa el mayor tiempo posible, sin irme. Y mucha gente se va de su casa, muchos ancianos se van a una residencia, no porque tengan un problema físico, sino porque tienen miedo a quedarse solos. Entonces, las tecnologías de supervisión van a permitir también abrir ahí un montón de oportunidades. Y en el Ambient Intelligence, que es la domótica de toda la vida, darle confortabilidad a una casa. Pensemos también en las oportunidades en la gestión de datos más tradicionales, lo que estábamos comentando antes. Hay que generar aplicaciones de colección de datos, os he puesto algunas de las que ya están, pero hay muchas otras. Hay que recoger información, hay que analizarla y hay que visualizarla o retroalimentarla en los sistemas. Yo puedo medir la temperatura de mi casa 200 veces, pero si no soy capaz de controlar un dispositivo que adecue la temperatura a lo que yo quiero, sigo teniendo un problema. Aplicándolo también a los grandes sectores, el turismo. Yo os introduzco un concepto que no lo he oído nunca, pero que a mí me parece muy interesante. Las Smart Cities tienen una aplicación inmediata, las Smart Cities y las ciudades inteligentes. Ahora mismo todo el mundo las está planteando simplemente desde un punto de vista de encender las bombillas automáticamente, ver si un contenedor de basura está lleno o no está lleno, cosa que por cierto no le interesa a nadie, porque al que recoge la basura con el camión no le interesa eso, le interesa ir cuantas más veces mejor porque las cobra, al usuario le da lo mismo porque no tiene esa información, cuando va allí, si está lleno, se lo encuentra lleno y se vuelve a su casa con la basura. Se están haciendo muy poquitas cosas, pero intentar crear una ciudad inteligente que sea friendly, o sea, que sea amable para los turistas, tiene un montón de aplicaciones, que cuando un chino llega a esta ciudad se pueda mover por ella como si estuviese en China, no tenga barreras, no barreras físicas, que también, sino que no tenga barreras idiomáticas, que entre en una habitación del hotel y de repente, fijaros qué tontería, la habitación del hotel le reconozca y se adapte a él, o sea, que el mando a distancia de la televisión en el 1 tenga el canal que él tiene en el 1, o que para encender el aire acondicionado pues no necesite ir a aprender cómo funciona el aire acondicionado. ¿Cómo hacemos que las ciudades sean mucho más amigables? Es una gran oportunidad para el turismo. La palabra esa de APR es de autonomía personal reducida. Son personas que no tienen la misma autonomía. Desde luego, una persona con autonomía personal reducida es, desde luego, una persona con una discapacidad, pero también es una persona que está absolutamente fuera de su entorno. Totalmente, yo soy una persona con autonomía personal reducida en Pekín. O sea, estoy deseando llegar al hotel porque aquello, no sé, es agresivo para mí. Si la ciudad es capaz de hacérmelo más fácil, estaríamos atrayendo cada vez más turismo. Y no olvidemos, no sé, en Canarias a lo mejor el ratio o la edad media del turista es un poquito más baja, pero el turismo cada vez es un turismo de gente más mayor, porque la gente joven no tiene dinero. Es así de sencillo. Entonces, la edad media de la gente que viene cada vez es más alta y hay que ayudarles, y hay que hacérselo fácil. Agricultura y ganadería, la trazabilidad alimentaria, se va a exigir, pero no solamente se va a exigir, sino va a transformar completamente la forma en la que estamos comprando ahora mismo. Hasta ahora los productos se etiquetan por categorías de productos o por familias de productos. La Coca-Cola lleva un código de barras que identifica a todas las Coca-Colas, es el mismo para todas las latas, pero dentro de muy poco, cada lata individual o cada producto individual va a tener su propia identificación y vas a poder trazar eso. Y diréis, ¿y esto para qué sirve? Pues hombre, yo que no sé mucho de compras, eso de mirar el pescado y ver si las escamas las tiene de una forma o de otra, a mí no me dice absolutamente nada. Me va a decir mucho si soy capaz de saber absolutamente todo de ese pescado o de ese pez en concreto que voy a comprar. Y eso va a ocurrir. Eso está ocurriendo ya en grandes series, empieza a existir eso, por ejemplo, en la ganadería se empieza ya a ver trazabilidad de carne, de dónde se ha producido, cuál ha sido la cadena de frío, por dónde ha pasado, cuánto tiempo ha estado almacenado aquí, cuánto tiempo ha estado almacenado allá. No sé los supermercados que conocemos ahora cuánto tiempo los vamos a ver así, porque yo hago mucha parte de mi compra online, y es cierto que no soy un usuario estándar de esto, porque me he metido muy pronto y soy muy dado a comprar online y este tipo de cosas, pero dentro de 10 años yo hago la compra menuda ya online, y voy a hacer la compra del producto fresco, porque hay que verlo. Pero si lo estás viendo en casa porque tienes la trazabilidad de qué ha ocurrido con ese producto, es que a lo mejor no vas a ir a un supermercado, es que a lo mejor van a desaparecer los supermercados como los conocemos. Si tú le dices a una agencia de viajes hace 20 años que su negocio iba a desaparecer con Internet, se ríe de vosotros. Y han desaparecido muchas de las agencias de viajes de calle, me refiero, las que te daban los billetes.
va a ocurrir exactamente lo mismo. Sanidad y dependencia. Si analizamos cuál es el porcentaje de gasto sanitario que tiene el Estado español y analizamos qué parte de ese porcentaje va destinado a control, por ejemplo, de crónicos, de personas que van una y otra vez simplemente con 3 o 4 patologías, hipertensión, diabetes, colesterolemia. ¿Por qué no se puede hacer un control de todo esto en casa? Se está hablando de dispositivos en casa que de una forma no intrusiva, no es que tengas que llevar un sensor encima, que te vas a coger un cepillo de dientes y al cepillarte te va a estar haciendo una medida de la glucosa que tienes en sangre. Fijaros lo que estamos hablando. No estamos hablando de que tengas que ir allí y poner un dedo todos los días a hacerte un análisis, sino que de forma no intrusiva el entorno en el que vives te va a permitir muchas de estas cosas. ¿Cuánto representa esto en PIB del país, en ahorro del país o en oportunidad de negocio del país? Pues somos incapaces de calcularlo, pero mucho, muchas oportunidades también. Y de esto se está dando cuenta todo el mundo. Francia inauguró a mediados de año pues una gran industria, una gran sede donde va a empezar a desarrollar todo lo relativo a Internet de las Cosas, lo inauguró el presidente francés. Juncker ya dijo hace año y medio que la primera prioridad de la Comunidad Económica Europea iba a pasar por generar un mercado digital único y que esperaba generar $500 billion de crecimiento en 4 años, generando cientos de miles de puestos de trabajo. Creo que esto está aquí y que lo vamos a ver. Además he intentado bajar un poquito más hacia cómo va a transformar esto a las industrias que ya existen, a las pequeñas factorías que ya existen. Porque si hablamos un poco de cuál ha sido las distintas eras industriales, pues se considera la primera revolución industrial, la generación de vapor, la máquina de vapor, la segunda cuando se introduce la energía eléctrica, la tercera es cuando empiezan a aparecer ya la tecnología de información o los automatismos en la empresa. Bueno, pues la cuarta revolución industrial, o lo que se llama la industria 4.0, es la que va a venir de la mano de todos estos dispositivos, de la mano de Internet de las Cosas, pero también de la mano de la hiperconectividad, porque nos guste o no nos guste, estamos hiperconectados. Nosotros como usuarios estamos hiperconectados, vivimos permanentemente con un móvil, en 5 redes sociales, haciendo 1000 cosas, y nosotros somos clientes, por lo tanto la hiperconectividad ya existe. La empresa tiene que reaccionar a esa hiperconectividad, porque los sistemas productivos van a terminar estando hiperconectados. Nosotros como clientes vamos a ser capaces de modificar los sistemas productivos en tiempo real, sin nadie. O sea, yo voy a comprarme un coche y probablemente voy a ir decidiendo el color del coche hasta un minuto antes de que entre a la cadena de pintura. Y mi decisión va a llegar a la máquina que va a pintar el coche, que está en Japón. Y os puede parecer ciencia ficción, pero no lo es. Vamos a estar ahí. Y los productos finales, como ya os adelantaba antes, van a estar hiperconectados, porque van a estar permanentemente conectados. La semana pasada había un vídeo muy viral, y es que a los propietarios de los coches Tesla, que son coches de alta gama, les habían actualizado el software y les habían proporcionado un piloto automático. O sea, es que se levantaron, tenías un coche más o menos normal, te levantaste por la mañana, le diste a actualizar el software y el coche conducía solo a partir de ese momento. Es que estamos hablando de cambios que son muy difíciles de imaginar ahora mismo. Esos cambios están relacionados con la hiperconectividad, también con la generación masiva de datos. La industria tiene que prepararse para esto, incluso la pequeña pyme. Fijaros, os pongo aquí un ejemplo muy tonto. Una empresita no demasiado grande que genere 1000 datos por segundo tendrá que gestionar 31.000 millones de datos al año. Esto es también, y desde luego, la Internet de las Cosas, que como os decía anteriormente, tiene un impacto brutal en los productos, pero para la pyme va a tener un impacto brutal porque va a ser probablemente su tercera revolución industrial. La pyme, en general, la pyme española no ha llegado a la tercera revolución industrial, se ha quedado en la segunda. La pyme española, estoy generalizando, pero la mayor parte de la pyme española no tiene niveles de automatización. Tú ves una carpintería alemana o una carpintería española de 3 empleados, y analizas el ratio de tecnología en esas carpinterías, y en España seguimos haciendo las cosas como la segunda revolución industrial, con máquinas eléctricas manejadas por personas. En Alemania, estoy haciendo una generalización que probablemente no sea justa, pero
está más robotizado. O sea, hay 3 personas que producen 10 veces más de lo que producimos nosotros. Eso nosotros muchas veces no lo hemos podido hacer porque sencillamente no tenemos volumen económico, no tenemos capacidad de hacerlo, pero la Internet de las cosas puede ayudarnos a resolver parte de este problema. El objetivo de la Comunidad Económica para la industria es que para el 2020 tiene que ser aproximadamente el 20% del PIB de cada uno de los países. En España hoy solamente tenemos alrededor de un 13% y solamente ocupa el 11% de la población activa. El sector industrial es uno de los sectores que más tiene que crecer en España y las administraciones públicas tienen que apostar por ello. Es evidente que muy probablemente no podamos vivir de los sectores que conocemos ahora mismo. Estábamos comentándolo antes de comenzar, ahora mismo, por ejemplo, vivimos mucho del turismo y nos estamos beneficiando de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, pero es que nos pueden ocurrir exactamente las mismas cosas a nosotros pasado mañana. Pasado mañana. ¿Os imagináis que una persona hubiese desembarcado en una costa de Almería en una patera con un Kalashnikov y hubiese hecho exactamente lo que ocurrió en Túnez? Estaríamos hablando de otra cosa totalmente ahora mismo. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Tenemos la responsabilidad de construir alternativas para nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. En resumen, yo creo que tenemos capacidad de competir en la mayor parte de estos sectores y lo que tenemos que tomar conciencia es que no podemos dejar pasar esta oportunidad de nuevo, porque además es una oportunidad que va más allá de la puramente económica. Estamos asistiendo a una profecía autocumplida, que esto es una palabra muy rimbombante, pero si analizamos o si vemos muchas cosas que pensábamos o que se escribían hace 20 años, estamos empezando a verlo. Estamos empezando a verlo. Coches que andan solos, aviones que andan solos. Es increíble lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. El mundo, tal y como lo conocemos, va a cambiar. Y la única decisión que tenemos que tomar es si queremos formar parte de ese cambio.